Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de NEP, otro episodio de No estás preparado. Me imagino que muchos de vosotros que estáis escuchando esto, sobre todo si venís de la parte de Europa, en España, muchos habréis tenido en agosto vacaciones y os estaréis incorporando, ya sea pues, a universidades, colegios, trabajos. Y nada más lejos que la realidad, me ha pasado a mí un poquito parecido. Estamos en la vuelta de vacaciones y vamos a volver a meterle un poquito de caña con el podcast. Creo que el último podcast que habíamos hecho, bueno, de hecho lo tengo aquí, delante es respecto al alambique, que si no lo habéis escuchado os recomiendo que os paséis por el canal y os lo escuchéis, ¿vale? Que es muy interesante, al igual que todos los anteriores. Por si no conocéis o os habéis incorporado, sois nuevos en la serie, estamos hablando de inventos más importantes por siglo, empezando desde el siglo I hasta el siglo de hoy en día, ¿vale? Actualmente estamos por el siglo IX, vamos a hablar de ello. No sé si, bueno, me imagino que lo habréis visto en la miniatura del vídeo, lo habréis visto en la descripción, así que ya sabéis a qué vamos a hacer referencia en este podcast, pero bueno, sin más dilación, vamos a ello. Hoy nos trasladamos al siglo IX, un periodo lleno de intriga, imperios en expansión y un invento explosivo que literalmente cambió el mundo. Y no es menos que la pólvora. Sí, vamos a hablar de cómo un descubrimiento accidental en China desencadenó una verdadera revolución en la tecnología y la guerra. Como siempre, por si sois nuevos, voy a poner un poquito en contexto el siglo IX. En China, por un lado, está la dinastía Tang. En China la dinastía Tang estaba en su apogeo, aunque empezaba a mostrar signos de decadencia. Este fue un periodo de gran esplendor cultural, con avances significativos en la poesía, pintura y, por supuesto, en la ciencia. Fue en este contexto que se hizo uno de los descubrimientos más importantes, como es este, la pólvora. En Europa, el imperio carolingio, ¿vale? El imperio de Carlomagno había sido coronado en el 800, en el año 800, dando inicio al imperio carolingio, que intentó revivir el esplendor del antiguo imperio romano. Pero como todos los imperios, tenía sus propios desafíos, como la fragmentación interna que surgía y sobre todo las invasiones vikingas. Por otro lado, estas invasiones vikingas, fue el siglo de las incursiones más notorias de estos vikingos. Navegaban desde Escandinavia, saqueando y estableciendo asentamientos en lugares tan lejanos como Islandia y Groenlandia. Incluso llegaron hasta América del Norte. En el mundo islámico, la Edad de Oro islámica. Mientras tanto, en el mundo islámico, el califato abasí estaba en pleno auge. Bagdad era el centro del conocimiento mundial, con matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos trabajando en lo que se conoce como la Edad de Oro islámica. Así que bien, el siglo IX fue una época, como os comentaba, de muchos cambios y avances en todo el mundo. Y en medio de todo esto se encuentra China, y en especial un grupo de alquimistas que se topó con algo más que cambiaría la historia para siempre, como hemos comentado, la pólvora. Esta historia está llena de curiosidades y un poco también de suerte, como ocurre con muchos grandes descubrimientos. Así que, ¿cómo es que un grupo de alquimistas chinos, buscando el elixir de la inmortalidad, terminaron descubriendo algo tan explosivo? Pues bien, la pólvora en su forma más básica es una mezcla de salitre, nitrato de potasio, azufre y carbón. Pero, ¿cómo llegaron a combinar estos ingredientes? Aquí es donde la historia se pone un poquito interesante. Los alquimistas chinos estaban obsesionados con encontrar el elixir de la inmortalidad. Experimentaban con todo tipo de sustancias, mezclando y calentando ingredientes en búsqueda de la fórmula perfecta. Fue durante uno de estos experimentos que accidentalmente mezclaron salitre, azufre y carbón. Cuando esta mezcla fue calentada, ¡boom!, surgió una sustancia que ardía con ferocidad inesperada.
Al principio, el primer uso que se le dio fueron los fuegos artificiales, ¿vale? No se utilizó con fines bélicos. Los chinos emplearon esta pólvora para hacer fuegos artificiales en las celebraciones religiosas y festivas. Eran en esencia los pioneros de los espectáculos pirotécnicos. Se creía que los fuegos artificiales podían ahuyentar a los espíritus malignos y con esos estallidos seguramente que lo lograban. ¿Qué impacto y revolución tecnológica tuvo esto? Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que esta nueva sustancia tenía un potencial mucho más grande y más bien destructivo. La pólvora no tardó en encontrar su camino hacia el campo de batalla. Por un lado, armas de fuego. A medida que los chinos comenzaron a experimentar con la pólvora, empezaron a crear las primeras armas de fuego primitivas. Estamos hablando de cañones y cohetes rudimentarios que, aunque no eran tan efectivos como las armas modernas, cambiaron completamente la forma en la que se libraban las guerras. Por otro lado, la expansión a través de la ruta de la seda. La pólvora se mantuvo como un secreto bien guardado en China durante mucho tiempo. Pero claro, no podía quedarse allí para siempre. A través de la ruta de la seda, este conocimiento explosivo llegó a Medio Oriente y eventualmente a Europa. Cuando los europeos pusieron sus manos en la pólvora, bueno, digamos que las cosas no volvieron a ser las mismas. La llegada de la pólvora a Europa en los siglos posteriores llevó al desarrollo de cañones más avanzados, armas de fuego portátiles y finalmente cambió por completo la forma en la que se libraban las guerras. Los castillos, que habían sido impenetrables durante siglos, empezaron a caer, las armaduras de los caballeros se volvieron obsoletas frente a las balas y explosivos. Podéis imaginar. Y como anécdotas y curiosidades, no nos podemos olvidar de estas anécdotas que siempre acompañan a los grandes inventos. Por ejemplo, se dice que los primeros alquimistas chinos que descubrieron la pólvora quedaron tan asustados por sus efectos que decidieron mantenerla en secreto, temiendo que fuera una especie de maldición. Irónicamente, los que crearon con la intención de proteger y prolongar la vida, acabó siendo una herramienta que cambiaría para siempre la forma en la que los humanos se enfrentaban entre sí, por tanto, matándose. Otro dato curioso es que aunque los fuegos artificiales eran los primeros usos que se le dio la pólvora, cuando esta llegó a Europa se popularizaron tanto durante siglos que la pólvora se terminó asociando más con celebraciones y festividades que con la guerra. Incluso cuando las armas de fuego ya estaban usando ampliamente, se seguían, digamos que el primer uso o ese uso popularizado se le seguía dando a los fuegos artificiales. O sea, seguía siendo conocido por los fuegos artificiales. Y como conclusión, ahí lo tenéis, amigos, la pólvora, un descubrimiento accidental que surgió de unos alquimistas que buscaban la inmortalidad, acabó siendo uno de los inventos más importantes y disruptivos de la historia. Desde fuegos artificiales que iluminaron el cielo hasta armas que cambiaron el curso de las guerras. La pólvora, en definitiva, dejó una marca en el mundo. Y hasta hoy en día. Es increíble pensar cómo algo tan simple, una mezcla de estos tres elementos, pudo tener un impacto tan profundo en la humanidad, tanto en China como en sus futuras expansiones hacia Europa. Cambió la tecnología, la guerra y también la cultura, nuestras celebraciones y en muchos sentidos también la historia misma. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este podcast sobre la pólvora. Acabamos el siglo IX y nos vemos en el siglo X. Hasta pronto.